peores situaciones que ha generado esta crisis sanitaria, que ha derivado en una crisis económica, es la pérdida de empleos en nuestro país. Y con el repunte del Producto Bruto Interno, del PBI, no se está logrando que en la misma medida se regeneren esos puestos de trabajo. Así lo ha aceptado además Waldo Mendoza, el ministro de Economía. Para hablar de este tema y las posibles salidas para apretar el acelerador en la generación de empleos, estamos con César Puntriani, profesor de SANI, justamente especialista en temas laborales. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente en Contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre. ¿Se tiene una cifra aproximada de la cantidad de puestos de empleo, de plazas laborales perdidas durante la pandemia? Mira, desde un punto de vista de los puestos de trabajo formales, se hablan de más de 2 millones de puestos de trabajo perdidos en Lima Metropolitana solamente. Hay que tener en cuenta de que nuestro mercado laboral es mayoritariamente informal. Entonces las cifras que se manejan corresponden a esa minoría, a la minoría formal, que es la que ha sido muy golpeada durante, digamos, la época de cierre estricto ocurrida el año pasado. Y es por eso que el ministro de Economía, como bien ha señalado, ha dicho pues que este ligero repunte en el PBI no va de la mano con la recuperación del empleo, porque esta aún es lenta. Inclusive el ministro de Economía también ha reconocido de que la informalidad laboral, que la teníamos en índices del 70% de la población económicamente activa, se ha disparado a más del 80%. Y eso es natural, porque muchas empresas que cerraron obligaron con esta triste situación a que los trabajadores se tuvieran que recolocar laboralmente. Y muchas veces esa recolocación ha sido pues hacia el sector informal. Claro, obviamente la gente tiene que seguir produciendo para poder comer y vivir, ¿no? Entonces, en algún lado tendrá que encontrar alguna salida, y esta salida obviamente ya no se ofrece en la formalidad, sino en la informalidad. En efecto. En la mañana, por ejemplo, escuchaba las noticias de unos restaurantes que recién están abriendo, algunos de ellos después de un año, y entrevistaban a algunos mozos que decían que durante el tiempo que estuvieron sin trabajo, estaban vendiendo cosas en la calle, en comercio ambulatorio informal, ¿no? Eso es una evidencia palpable de lo que ha venido y viene ocurriendo con nuestros trabajadores. El ministro Mendoza también ha dicho que no se espera una reforma laboral durante lo que queda de gobierno. Sería irreal además hacerla, así que vamos a seguir jugando con las mismas reglas. ¿Por dónde ir entonces para fomentar de alguna manera la contratación de personas intentando que sea en el sistema formal? ¿Por dónde irías tú? Buen punto. En efecto, no esperamos una gran reforma ni una mediana reforma laboral. Lo que se necesita son programas de empleo urgentes que generen puestos de trabajo, ¿no? Uno de ellos, que no es novedad, no es novedoso tampoco, es este programa de creación de empleo temporal, que es lo que ha dicho justamente el ministro de Economía, que es lo que se va a implementar. Recordemos que con la gestión anterior también se hablaba, recordarás de este programa Arranca Perú, Trabaja Perú, que justamente suponía la realización de obras públicas en regiones, en localidades del país, y dar empleo temporal a la gente. Eso es un recurso interesante porque genera empleo temporal formal, pero lamentablemente sigue siendo empleo temporal. Ahora bien, para que se puedan generar esos puestos de trabajo, Juan Carlos, tiene que ir de la mano con un plan de inversión pública, porque para que se genere la mano de obra tienen que haber proyectos, y para eso son muy importantes estas medidas como las asociaciones público-privadas, donde se involucra al empresariado privado en obras de infraestructura, y estos a su vez generan puestos de trabajo temporales.
Y sabemos lo complicado que es justamente derivar dinero hacia allí, ¿no? Que el Estado de manera rápida pueda hacerlo y no se entrampe en la maraña de trámites que hay que hacer para finalmente sacar adelante un proyecto. En efecto, en el pasado ha venido sucediendo de esa manera, como tú bien señalas. Ha habido pues mucha burocracia, muchas trabas para poder sacar adelante los proyectos. Yo espero que con este mensaje del ministro de Economía también internamente se instruyan a los funcionarios que tienen que firmar las resoluciones, dar las autorizaciones, los permisos, para que los proyectos se concreten. Pues de lo contrario no va a haber ese requerimiento, esa demanda laboral que a su vez va a generar estos puestos de trabajo temporal. Ahora, esa es una medida, yo diría, de corto plazo, Juan Carlos, pero también creo yo que el gobierno, en lo que le queda de mandato, debería modificar algunas reglas ya vigentes que no están surtiendo el efecto esperado. Por ejemplo, el año pasado se emitió un decreto de urgencia que estableció un incentivo para la contratación de trabajadores. Jóvenes sobre todo, ¿no? Exactamente, jóvenes en planilla, pero lamentablemente ese incentivo no ha funcionado, porque en la práctica no le genera un menor costo laboral a las empresas. Yo no digo que con esto se castiguen los derechos laborales, esa no es la idea, pero sí el gobierno de alguna manera, o el Estado de alguna manera, debería asumir parte de ese sobrecosto que supone incorporar a una persona en planilla, y con eso yo te aseguro que se va a incentivar la contratación. Otro tema, Juan Carlos, que también es bien importante tener en cuenta, y es una problemática que están atravesando muchas empresas formales, ojo, porque la generación de empleo no solamente supone crear puestos de trabajo, sino evitar que los que ya se tienen se pierdan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas empresas formales tienen una carga ahora, que son todos estos trabajadores que lamentablemente no pueden ir a laborar porque tienen enfermedades crónicas, están en grupos de riesgo, vulnerables, y lo que la ley exige es que esas personas no trabajen presencialmente, y si no pueden trabajar remotamente, que la empresa les pague una licencia con goce de haberes. Al final del día es un sueldo en el cual tiene que incurrir la empresa sin recibir un resultado, digamos, por parte de este trabajador. Entonces yo creo que a veces César, son dos sueldos, ¿no? Porque de todas maneras necesitas a una persona que haga ese trabajo y tendrás que contratar a una persona más. Entonces ya son dos sueldos, no solamente uno. Efectivamente. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese importe, ese ingreso debería ser asumido por el Estado. Quizás no al 100%, pero por lo menos con una suma promedio que permita que ese trabajador subsista hasta que se den las condiciones para que pueda trabajar. Se podría dar a través de salud, un subsidio, algún apoyo económico, porque si no, lo que va a terminar pasando es que la empresa va a cerrar, ya no va a poder pagar ese doble sueldo, como tú bien señalas, y con eso se va a afectar no solamente a ese trabajador que está en el grupo de riesgo, sino a los demás trabajadores de la empresa. Entonces, ese tipo de situaciones también tienen que ser abordadas. Y no podemos dejar de pensar, además, ya en medidas permanentes de largo plazo, post pandemia, ¿no? Deberíamos, ya que está entrando un nuevo gobierno, pensar en una seria reforma laboral, consensuada, que no conculque derechos, pero que de repente flexibilice algunos puntos y que nos permita caminar hacia la formalidad, porque un país informal, ya lo hemos visto, cuando ocurren este tipo de cosas, se convierte en un verdadero desastre. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y mira, los planes de gobierno de los principales candidatos no contemplan el tema laboral como prioridad. Hablan de generar empleo, de la informalidad, pero no vemos ninguna medida concreta. Entonces yo creo que igual es un tema muy importante. Lo que pasa, Juan Carlos, es que no es un tema muy popular, no es un tema que te dé votos. Entonces yo creo que acá hay que poner al país primero, ¿no? Y de alguna manera pensar en una reforma integral, porque no solamente sería pues decir vamos a bajar la CTS a la mitad o la gratificación a la mitad y con eso ya estamos. Ya se ha demostrado que eso no genera empleo formal. Tendría que ser una reforma integral que aborde lo laboral, lo fiscal, lo administrativo, que incentive a los emprendedores, que se genere unas medidas de capacitación a estas personas que quieren emprender, a los microempresarios. No olvidar que los microempresarios son como el 90% de las empresas que tenemos en el Perú.
Sí. Entonces hay que apoyarlos con fuerza, desde todas las aristas. Pero lamentablemente ese no es un tema muy vendedor, y por eso es que no está en los planes de gobierno, pero yo creo que sí debería estar en la agenda del próximo gobierno, pensando en el próximo año, Juan Carlos, para ser realista, porque ya lo ha dicho el ministro de Economía, y es natural, este gobierno está de salida, y el otro gobierno lo primero que va a hacer en estos meses que quedan del 2021 es acomodarse, seguramente, y también ver otros temas absolutamente prioritarios, como este tema tan polémico de la vacunación y la importancia que hay de inmunizar a la población. Pero el tema laboral debería ser, yo creo, afrontado a partir del 2022. Tenemos un Consejo Nacional de Trabajo, es una institución, digamos, dentro del Ministerio del Trabajo, que busca generar ese diálogo social entre las empresas, entre los sindicatos. Entonces yo creo que no se ha conseguido, ¿no? Porque en ese foro se para pateando el tablero a cada rato, ¿no? Exactamente, no hay voluntad, pues. Entonces yo creo que tiene que haber voluntad no solamente del Estado, del gobierno, en este caso el no gobierno, sino de los actores sociales, de los empresarios, de los sindicatos, y no solamente salir a marchar y quejarse, ¿no? Yo creo que hay que poner ideas sobre la mesa. Correcto, muchísimas gracias, César, como siempre. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos, un placer conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente. César Puntriano, profesor de SAN, ha estado en nuestro bloque económico que cerramos a continuación.